Buenas, buenas. Esta es una clase de fases fenológicas de caña de azúcar dirigida a los alumnos de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de cuarto año. Es una clase de repaso. En caña de azúcar se pueden distinguir claramente cuatro fases: la fase de emergencia o brotación, la fase de macollaje, la fase de gran crecimiento y la fase de maduración. En esta imagen pueden verse las fases recientemente mencionadas: brotación, macollaje, que finaliza con el cierre, el gran crecimiento y la maduración. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo fundamental que pasa en cada una de estas etapas. En la brotación es simplemente una emergencia sucesiva y mantenimiento temporal de los tallos primarios, emergencia de los tallos primarios, caracterizado por mantener una altura mínima mientras incrementa el número de hojas por tallo. Es decir, emerge el tallo primario y comienzan a aumentar un poco el número de hojas. Eso es lo que ocurre durante la brotación. El periodo de macollaje se caracteriza por un rápido aumento de la población total de tallos. Aumenta el número de tallos. Y al final de esta fase se produce un aumento significativo del índice de área foliar, posibilitando de esta manera lo que es el cierre del cañaveral. Es decir, al final de esta fase aumenta el índice de área foliar, que no es otra cosa que la superficie foliar, la superficie de hojas que hay. Entonces aumenta la superficie de hoja de tal manera que ya no deja pasar luz hacia el suelo. Eso es lo que se conoce como cierre. Al no dejar pasar luz, es un muy buen controlador de malezas, ya que las malezas que estén acá abajo ya no pueden recibir luz y no pueden crecer. El cañaveral ya les gana en la competencia. Entonces, el periodo de macollaje, aumento significativo del número de tallos. También al final de esta fase, como lo muestra el dibujo, comienzan a morir muchos tallos. Es decir, durante el ciclo ontogénico de la caña produce muchos tallos, acá durante el macollaje, pero no todos esos tallos llegan al final, sino que muchos mueren. Y en esta imagen puede verse ahí como aumenta el número de tallos, pero también empiezan a morir. Y ahí coincide también con el cierre. El cierre es lo que marca el final de la fase de macollaje. El otro periodo es el periodo de gran crecimiento, en donde simplemente se produce un aumento de altura y diámetro de los tallos, aumenta el peso de los tallos, aumenta el tamaño de los tallos. Fíjense cómo también acá comienzan a crecer los tallos, algunos también se mueren y ya quedan establecidos, ya al comienzo de esta etapa o por acá, por la mitad de esta etapa, ya quedan establecidos los tallos que van a llegar a cosecha. Y esos tallos son los que siguen creciendo y llegan al tamaño del tallo adulto. Ese es el periodo de gran crecimiento. Y el último periodo, el periodo de maduración, que se define el contenido final de sacarosa en los tallos en esta etapa, ocurre un envejecimiento foliar, se ve claramente cómo las hojas comienzan a amarillar, y los cultivares o variedades, constituyen un factor intrínseco de gran importancia. En esta fase fundamentalmente en maduración, pero también en las otras fases como vamos a ver ahora. Ahí tenemos todas las fases que, por supuesto, la velocidad o la rapidez con la que ocurren estas fases está determinado fundamentalmente por el suelo y el clima donde esté creciendo la caña. Pero también influye mucho el manejo del cañaveral. Si regamos, si no regamos, si hemos fertilizado, si no hemos fertilizado, si hemos controlado bien las malezas o no. Esta etapa, la A y la B, la de brotación y macollaje, son las etapas donde más sufre el cañaveral la competencia con las malezas y donde también en las condiciones de crecimiento de Tucumán puede presentar sequías por la época en la que se dan estas dos etapas. Si tenemos una primavera muy seca como es lo habitual y tenemos la posibilidad de cierre, vamos a poder acelerar estos procesos o mejorar. Mientras más rápido llegue el cañaveral al cierre, mejor.
porque vamos a tener menos problemas con maleza. Entonces, en estas dos etapas, el cañaveral es más susceptible a la competencia con la maleza, hasta el cierre. Depende mucho cuánto demoremos desde que emerja o desde que plantemos la caña hasta que lleguemos al cierre, depende mucho del suelo y el clima donde esté creciendo la caña, en donde ahí no podemos influir si tenemos una finca en algún lugar. Esas son nuestras condiciones de suelo y clima en general. En donde sí podemos influir mucho en el manejo, es decir, en controlar bien las malezas y en regar, y sobre todo también en plantar bien, para que este periodo sea lo más corto posible. Si este periodo es lo más corto posible, nosotros seguramente vamos a gastar menos en herbicida y vamos a tener menos problemas con maleza. Desde acá en adelante ya no deberíamos tener problemas con maleza si hemos realizado un buen trabajo en esta etapa. Podemos tener problemas con malezas que son trepadoras, y es el caso del tupulo, que es una maleza importante en Tucumán y en todo el mundo donde se hace caña, pero las otras malezas ya quedan controladas por el cierre del cañaveral. Y también es importante la variedad, qué variedad o cultivar estemos utilizando. Hay variedades que son de emergencia más rápida y de crecimiento más rápido, entonces ya por el hecho de ser esa variedad tiene una mayor velocidad de crecimiento, de rotación y crecimiento, y llega más rápido a este cierre. Es decir, para condiciones similares o iguales de suelo, clima y manejo, algunas variedades se comportan mejor y llegan más rápido al cierre. Lo mismo pasa para la maduración. Algunas variedades, en las mismas condiciones de suelo, clima y manejo, comienzan a madurar antes, comienzan a acumular azúcar antes. Recuerden que al cañaveral lo podemos imaginar como, o a la caña de azúcar, en realidad lo podemos imaginar, como un cultivo que primero forma un envase, que vendrían a ser los tallos, forma los envases, forma el tamaño de los envases y después lo empieza a llenar con azúcar. Y lo que a nosotros nos interesa es el azúcar, y últimamente también nos interesa aprovechar los envases, que yo le digo que serían los tallos, yo le llamaría fibra a eso, a los envases. Pero podemos imaginarnos el cañaveral como envases que se llenan con azúcar. Bueno, ¿cuándo se empiezan a llenar esos tallos con azúcar? ¿En qué momento se empiezan a llenar? ¿Y hasta cuándo se llenan en el tiempo? ¿Cuánto tiempo se llenan? Eso es muy determinado por la variedad, la genética de la caña. Entonces hay variedades que se les llama tempranas o extra tempranas, son las que empiezan a llenar con sacaros el tallo antes. Y después algo también muy importante es si lo sigue llenando, o si llega un momento en donde ya no lo llena más, lo llena un poco y ya no lo llena. Todos esos factores son determinantes de la variedad, por supuesto también de las condiciones de clima, sobre todo del tiempo, en realidad sería la palabra correcta, es decir, la temperatura y la humedad. En esta diapo les quiero mostrar simplemente que en el libro, esto está sacado del manual de cañero, hay un error acá, están descritas las fases así, y la última fase dice fase de maduración y definición de la producción de azúcar, y entre paréntesis dice periodo de gran crecimiento. Eso está mal en el libro y a veces me lo dicen mal en el examen. Este periodo de gran crecimiento va acá, en la tercera fase, como lo acabamos de ver. Pero en el libro está así, en el manual del cañero. Por favor, está mal. Mírenlo, fíjense, no me digan en el examen fase. Son dos fases distintas. Maduración es una fase y periodo de gran crecimiento es la fase anterior. Aunque esté así en el libro, bueno, es un error en el libro. Bueno, agradecimientos a estos son los autores del capítulo que habla sobre la fenología, de lo cual está resumido esta clase, el manual de cañero, el manual disponible en línea, y a la escuela que hace posible que grabe esta clase. Si tienen dudas o consultas, pueden enviarme un mail o comentar el video, y les responderé en la medida de lo posible a la brevedad. Muchas gracias.